Bienvenidos. Este es el programa Si yo fuera el candidato. Soy Carlos Ramírez López y el tema que vamos a tratar es un contrato fraudulento firmado por Pedro Carreño en representación de Venezuela y el embajador Germán Sánchez Otero de Cuba. El tema del contrato es el siguiente. Se trata de una convención para la elaboración de 8 millones de cédulas venezolanas. Este contrato se le dio a Cuba por la cantidad de 172 millones de dólares, es decir, 25 dólares por cada cédula. El contrato tiene varias particularidades que llaman la atención. En primer lugar, es un contrato de clasificación confidencial. Fue firmado en una notaría de La Habana. Las partes se comprometen a mantener este contrato independientemente de los personajes que tengan la conducción del Estado. Este contrato tiene además la escandalosa irregularidad de que, siendo por 172 millones de dólares, al día siguiente Cuba firma con una empresa mexicana de nombre Gemalto la elaboración de las mismas cédulas, de los mismos 8 millones de cédulas, por la cantidad de 40 millones de dólares. Hay un sobreprecio evidente. Por cierto, 40 millones de dólares, entonces cada una valdría 5 dólares. Hay una observación. Usted puede ver si su cédula de identidad, si el material de esa cédula de identidad puede decirle que su elaboración costó 25 o aunque sea 5 dólares. ¿Por qué se firma un contrato por 172 millones de dólares y al día siguiente se traspasa el contrato por la cantidad de 40 millones de dólares? Esto evidencia que el costo real es 40 millones. Están robando a la nación. Firma el contrato, como dije, Pedro Carreño, siendo ministro de Relaciones Interiores. Este es un contrato del 2008. Las consideraciones además son las siguientes. Este contrato secreto establece que si hay diferencias entre las partes, se diriman entre los ministros respectivos, el de Cuba y el de Venezuela. Si las diferencias no pueden resolverlas estos ministros, pues el Tribunal Superior será el presidente de Cuba y el presidente de Venezuela. Todo queda en casa. ¿Qué pasa si Venezuela, en vez de firmar ese contrato con Cuba, lo firma directamente con Gemalto, con la empresa mexicana? Pues se hubieran ahorrado 130 millones de dólares aproximadamente. Pero entonces no habría ocurrido lo que ocurrió. En ese contrato, por 172 millones de dólares, Pedro Carreño se reserva 46 millones de dólares para gastos internos. ¿Qué gastos internos puede haber de Venezuela que está contratando a Cuba para que le haga 8 millones de cédulas? Esos gastos internos además tendrían esa cuantía de 46 millones de dólares. ¿Qué hizo Pedro Carreño con esos 46 millones de dólares? Los declaró, los devolvió al Fisco Nacional, los gastó, los asentó en la memoria y cuenta. Eso hay que investigarlo. Por otra parte, tenemos que ver que este contrato fue firmado bajo la cobertura de la misión Identidad. Para eso usaron la misión Identidad para robar al país. Esto es un robo. No tiene otro nombre. Llama la atención que la empresa subcontratada, la empresa mexicana Gemalto, está representada en el documento por un ciudadano de nacionalidad francesa y que coloca como dirección para cualquier notificación referida a este contrato una dirección en la ciudad de Bogotá. Toda esa maraña es para ocultar que esto es un contrato fraudulento. Fíjense ustedes que Pedro Carreño es actualmente el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el gran perseguidor de la corrupción en Venezuela. Pues aquí tienes Pedro Carreño, por dónde comenzar tus actividades después de que metas preso a Falcón, el gobernador de Lara, y que metas preso a Leopoldo López, y que metas preso a todos quienes tú quieras meter. Métete preso a ti mismo. Porque esto es una vagabundería, Pedro Carreño. Si yo fuera el candidato, y además
ganara las elecciones, este tipo de contratación no tendría vida. Hay que someter a estudio toda la contratación que ha hecho el gobierno venezolano, que han sido fuente permanente de corrupción, utilizando las misiones que para tales efectos han creado. Esas misiones que son supuestamente para favorecer al pueblo, lo que han servido es para saquear al pueblo. Porque, por ejemplo, estos 46 millones de dólares que se está robando Pedro Carreño, no se hubieran podido repartir entre la gente humilde, dándoles casas o dándoles las cosas que requieren. Para eso es la misión identidad. Por otra parte, ¿qué pasó con la Comisión de Contraloría? ¿Qué pasó con la función contralora de la Asamblea Nacional, que no ejercieron las funciones correspondientes? Eso hay que obligar a que se cumpla la Constitución y se cumplan las leyes. Y si tú fueras el candidato, ¿qué dirías? ¿Qué harías ante este tipo de situaciones? Puedes dejarnos tu comentario, puedes darle like y suscribirte a nuestro canal. Soy Carlos Ramírez López y esto fue Si yo fuera el candidato.